Los sistemas sensoriales, los sistemas quimiosensoriales, clase 4. Los sentidos químicos, el sistema olfatorio, las vías olfatorias cerebrales, los mecanismos de transducción de las moléculas odorantes, el sistema gustativo, sus vías cerebrales y los mecanismos de transducción de los 5 gustos conocidos. El sistema olfatorio nos permite detectar y discriminar entre miles de diferentes olores. El sistema olfatorio tiene una porción periférica y una porción central. La porción periférica está formada por las narinas, la cavidad nasal, una placa llamada placa cribiforme, que es parte del hueso etmoides, y el epitelio olfatorio, que tapiza el techo de la cavidad nasal y donde se encuentran las células ciliadas olfatorias, que son los receptores olfatorios. Es aquí, en las células receptoras olfatorias, donde se va a transducir la señal química de las moléculas odorantes en señales eléctricas. Estas células, entonces, ciliadas olfatorias presentan cilios hacia la cavidad nasal, que están rodeados por un moco que es secretado por las glándulas de Bowman, que se encuentran en el epitelio olfatorio. Este moco sirve para que las moléculas odorantes se disuelvan y puedan interactuar con los receptores ubicados en las cilias de estas neuronas. A su vez, estas neuronas olfatorias, que son bipolares, envían un axón que se proyecta a través de los forámenes de la placa cribiforme, constituyendo el nervio olfatorio, que es el primer par craneal. Estos axones entonces se conectan o sinaptan con una célula llamada células mitrales o con otra célula llamada células tufted o en copete, que a su vez los axones de estas células forman el tracto olfatorio, que se conecta sinápticamente con las neuronas de las cortezas olfatorias. Tenemos dos vías de detección del olor, una que es la que ya describimos: el aire con las moléculas odorantes penetra por las narinas a la cavidad nasal, que es la vía ortonasal, y la segunda vía, que es llamada retronasal, es cuando masticamos o tragamos. La lengua empuja aire con las moléculas odorantes que se desprenden de los alimentos y el aire asciende por la garganta y entra por la parte de atrás de la cavidad nasal. Y también estas moléculas odorantes interactúan con las cilias de los receptores olfatorios. El procesado de la información olfatoria de alto orden comienza ya directamente en el bulbo olfatorio, donde las células receptoras olfatorias sinaptan con las células mitrales y las células tufted o en copete, formando los glomérulos. Las células del bulbo olfatorio entonces envían sus axones a través del tracto olfatorio hacia las cortezas olfatorias. Las cortezas olfatorias son partes del sistema límbico, que es el cerebro emocional. El tracto olfatorio está formado entonces por los axones de las células mitrales y las células tufted, que son más pequeñas, y proyectan directamente sobre su principal blanco cortical, que es la corteza piriforme. Esta corteza es la principal con función olfatoria, típicamente, en el reconocimiento espacial y temporal de los diferentes olores y la identificación de los mismos. Luego, esta corteza proyecta al tálamo dorsomedial y el tálamo, a su vez, proyecta a las neocortezas o cortezas orbitofrontales, medial y lateral. Y es a nivel de las cortezas orbitofrontales donde presumiblemente tiene lugar la percepción consciente de los olores. Como secundariamente, sobre todo los axones de las células tufted envían información hacia el tubérculo olfatorio. Y el tubérculo olfatorio no posee una función conocida o específica en la percepción olfatoria, sino que utiliza la información de las moléculas odorantes para regular diversos tipos de comportamientos a través de sus conexiones, principalmente con la amígdala y con el hipotálamo. En tercer lugar, entonces, la información proveniente del bulbo olfatorio también llega a los núcleos córtico-mediales de la amígdala, y la amígdala, su principal función conocida, son la regulación de los comportamientos relacionados con la ansiedad, el miedo y la agresión.
Por último, la corteza entorrinal, quien también recibe información desde el sistema olfatorio, también ubicada en el lóbulo temporal medial, proyecta bilateralmente con la formación hipocámpica y posee conexiones recíprocas con la misma. La corteza entorrinal, que también es parte del sistema límbico, regula, por lo tanto, a través de sus conexiones con el hipocampo, la formación y consolidación de memorias. Y es una interfase, la corteza entorrinal, entre el hipocampo y las neocortezas, regulando entonces el establecimiento de memorias y en este caso el establecimiento de memorias relacionadas al olfato. La anosmia y la hiposmia refieren a la ausencia de olfato y a la disminución de la capacidad de reconocer olores respectivamente. La capacidad olfatoria, como vemos en el gráfico de la derecha, disminuye con la edad. En el gráfico vemos como los individuos a los que se les presentan 80 tipos de olores diferentes pierden la capacidad de identificarlos y de discriminarlos. Además, existen diversas patologías relacionadas con la pérdida de olfato, como por ejemplo los desórdenes alimenticios y la diabetes, las infecciones de las vías respiratorias superiores, la sinusitis y las infecciones virales que incluyen los resfríos, la gripe, el COVID-19 y las infecciones herpéticas. Asimismo, los traumas cerebrales y accidentes cerebrovasculares, así como los tumores que involucren a las áreas olfatorias cerebrales, las intoxicaciones en los ambientes laborales principalmente y algunos tipos de medicación crónica también pueden generar anosmia. Entre las enfermedades neurodegenerativas en las que se encuentra una marcada pérdida del olfato están el Alzheimer y el Parkinson en primer lugar. Y se pierde entonces bastante tempranamente la capacidad de discriminar olores en estas enfermedades. Esto podría ser utilizado también como detectores tempranos de estas neuropatologías. Entre las patologías olfatorias, además de la hiposmia y la anosmia, existe también las disosmias, es decir, las perturbaciones en la capacidad de distinguir olores, ya que los individuos que las sufren confunden un olor por otro. Por ejemplo, olor a papel quemado en lugar de olor a talco para bebé. También existen alucinaciones olfatorias o individuos que tienen alucinaciones olfatorias donde los pacientes perciben olores que no existen o que no están presentes. Existen diferentes pruebas para detectar anosmias, como las que se ven en este gráfico, ¿sí? Anosmias, hiposmias o disosmias, pero ningún test da resultados incontestables, ya que podría haber pacientes o que mienten o que no dicen la verdad o que creen que tienen una capacidad olfatoria normal y no la tienen, etcétera, etcétera. Entonces, si bien existen estos test, estos no se hace clínicamente. ¿Y por qué es importante evaluar clínicamente la capacidad olfatoria? Porque los individuos que padecen anosmia sufren una gran ansiedad por sentirse inseguros, ya que no pueden detectar, por ejemplo, fugas de gas, olor a quemado o humo, lo que podría ser indicativo de un incendio, o no pueden detectar mediante el olfato alimentos en mal estado o en estado de descomposición o contaminados. A su vez, pierden la capacidad de la interacción social que ocurre a través de las señales olfatorias y el bienestar causado por los olores placenteros. Además, de gran importancia, ya no pueden percibir los gustos en los alimentos y pierden el placer de disfrutar de las comidas. En este caso, observamos un esquema del epitelio olfatorio, donde vemos a las neuronas olfatorias ya diferenciadas, con sus cilias, y neuronas olfatorias en diferenciación. Y esta diferenciación ocurre a partir de células madres presentes en el epitelio olfatorio. Este es uno de los muy pocos casos donde hay diferenciación a partir de células madre postnatal o neurogénesis postnatal en un tejido neural adulto. Esta capacidad se va perdiendo de todas maneras con la edad. Por otra parte, lo que vemos acá es un experimento donde a través de una pipeta le agregamos a la zona de las cilias de las células receptoras unas moléculas odorantes en una dada concentración y hacemos un registro electrofisiológico en el interior midiendo el potencial, los cambios de potencial o las corrientes en el interior de estas células receptoras.
Entonces lo que observamos es que cuando le agregamos la molécula odorante a la zona de las cilias, se abre una corriente, que la vemos acá graficada negativa, es decir, es una corriente entrante, y por lo tanto esta corriente entrante lo que provocará es la despolarización del potencial de membrana de la célula receptora. Esta despolarización la conocemos con el nombre de potencial receptor porque se da en respuesta a un estímulo sensorial. Y el estímulo son las moléculas odorantes, y este potencial receptor es un potencial de tipo electrotónico, ya que la amplitud de esta corriente y la amplitud del potencial y la duración de la corriente y la duración del potencial dependerá de la concentración. A mayor concentración de la molécula odorante y mayor tiempo de permanencia de la molécula odorante generará una mayor amplitud del potencial receptor y una mayor duración del potencial receptor. Este potencial receptor se va a propagar por la célula receptora de manera que cae con el tiempo y el espacio, ya que es un potencial electrotónico, pero si llega a una zona de bajo umbral o la zona de menor umbral del axón de esta célula receptora, entonces con suficiente amplitud, entonces va a disparar potenciales de acción. Los potenciales de acción tendrán mayor o menor frecuencia dependiendo de la amplitud del potencial receptor. Si en cambio agregamos la molécula odorante en el soma de las células receptoras, lo que observamos es que se abre una corriente, pero muy pequeñita, casi no se abre la corriente, y esto genera un cambio de potencial tan pequeño que no va a llegar al umbral y no va a llegar a disparar potenciales de acción. Esto nos indica entonces que los receptores de las moléculas odorantes que provocan la transducción del estímulo en una señal eléctrica están ubicados en las cilias de las células receptoras. Aquí observamos el mecanismo de transducción olfatoria en las neuronas olfatorias del epitelio olfatorio. En este caso vemos que tenemos receptores metabotrópicos que van a unir con cierta afinidad a la molécula odorante, y este receptor metabotrópico está asociado, como su nombre lo indica, a una proteína G trimérica llamada G-olf o GENAL. Esta se separa entonces la subunidad activa, la subunidad alfa, unida al GTP, lo va a hidrolizar y va a activar a la adenilato ciclasa, que como ustedes saben sintetiza AMP cíclico a partir de ATP. El AMP cíclico entonces se une a canales catiónicos dependientes de AMP cíclico, los activa y entra una corriente de sodio y de calcio que van a despolarizar a la neurona olfatoria. A su vez el calcio se une a un canal de cloruro, el cloruro sale a favor de su gradiente electroquímico de la célula olfatoria y genera una mayor despolarización. Estas dos corrientes van a generar una despolarización que es el potencial receptor generado en la célula olfatoria por las moléculas odorantes. A su vez el calcio se une a la calmodulina y va a regular un intercambiador de sodio y de calcio, y a su vez va a disminuir la corriente catiónica por el canal dependiente de AMP cíclico. Y a su vez la calcio-calmodulina se une a la calcio-calmodulina quinasa 2 y estas van a inhibir a la adenilato ciclasa, disminuyendo la producción de AMP cíclico y también activando a una fosfodiesterasa que también disminuye los niveles de AMP cíclico. Todo esto entonces redunda en que la célula olfatoria no responda más a la presencia de la molécula odorante y al mecanismo de adaptación a un olor. Cuando está presente de manera prolongada, ya la célula olfatoria no lo registra más. A su vez existen por lo menos 1000 genes de receptores olfatorios, de este tipo de receptores, y estos son la familia de genes más importante, más grandes, conocidas en el genoma humano, y cada uno responde a una familia relacionada de moléculas odorantes. Esas moléculas odorantes, que están muy relacionadas entre sí, se van a pegar al mismo receptor olfatorio, y cada neurona olfatoria presenta un solo tipo de receptor olfatorio. Entonces se van a pegar con distinta afinidad y van a generar un patrón de actividad eléctrica en esa neurona olfatoria que es característico para cada molécula. Bien, luego estas neuronas olfatorias entonces van a enviarse la información a un solo tipo de glomérulo. Un olor puede activar más de un tipo de receptor, y un receptor puede ser activado por un subconjunto pequeño de olores, es decir, de moléculas relacionadas químicamente, y en general estos receptores van a ser activados de distinta manera por los distintos tipos de olores de este subconjunto. Cada neurona olfatoria expresa un único tipo de receptor. Por ejemplo, las neuronas azules expresan
un único receptor codificado por un único gen y en general expresan un solo alelo, es decir, o el alelo materno o el alelo paterno. Las neuronas están distribuidas al azar, los receptores olfatorios en el epitelio olfatorio, pero las que tienen el mismo tipo de receptor, por ejemplo las azules, van a sinaptar con las células mitrales y las células tufted en el mismo glomérulo, en el bulbo olfatorio. Diferentes olores o un mismo olor, que a su vez puede estar formado por distintos compuestos, activan varios tipos de células olfatorias y por lo tanto activarán diferentes glomérulos. La combinación de los diferentes glomérulos representa en las neuronas de las cortezas olfatorias a los diferentes olores. En este caso lo que observamos también es que las células mitrales o células tufted envían sus axones de manera separadas por el tracto olfatorio y esta información no se mezcla sino que llega también separada a conjuntos de neuronas ubicados por ejemplo en la corteza piriforme o en las otras cortezas olfatorias. Esta información que sale separada entonces nos indica que este tipo de señales va por un proceso que se llama código de línea marcada, es decir, y es importante por dónde viaja esa información y la información que viaja por esa vía va a provocar un tipo de patrón eléctrico en las neuronas corticales que es característico para cada tipo de olor. Aquí se muestra un detalle de la estructura celular del bulbo olfatorio. En este caso entonces vemos los glomérulos donde hacen sinapsis las células receptoras olfatorias con ya sea las células tufted que son más pequeñas o las células mitrales más grandes, ambas envían sus axones a través del tracto olfatorio a las cortezas olfatorias. Y a su vez observamos interneuronas inhibitorias como las células periglomerulares que realizan mecanismos inhibitorios entre los glomérulos y sobre los glomérulos a través del mecanismo de inhibición lateral. Asimismo, las células granulares realizan inhibiciones también de tipo mecanismos de inhibición lateral entre las células mitrales y las células tufted y entre las células mitrales entre sí, entre las células tufted entre sí. Entonces, estos mecanismos de inhibición lateral lo que hacen es aumentar el contraste y las diferencias entre los glomérulos y las señales olfatorias que llegan a cada glomérulo. Esto incrementa la capacidad del cerebro de discriminar olores de manera mucho más precisa. Continuando con los sentidos químicos o sistemas quimiosensoriales, pasamos al sistema gustativo. Aquí observamos que la información proveniente de los receptores gustativos en las papilas gustativas ubicadas en la lengua hace sinapsis con las ramas distales de las fibras aferentes de los pares craneales séptimo, noveno y décimo, facial, glosofaringio y vago. Las ramas centrales de estos nervios hacen sinapsis en el bulbo raquídeo en el núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario es la principal entrada de información interoceptiva al tronco del encéfalo que luego se conecta con varios núcleos cerebrales. En este caso, el núcleo del tracto solitario, rostral y lateral, sus neuronas envían axones directamente al núcleo ventroposteromedial del tálamo, que es el núcleo BPM talámico, que también recibe información somatosensorial de las partes de la cara, de la cabeza y del cuello a través del nervio trigémino y el nervio facial. Esta información, en lugar de ir a la corteza somatosensorial primaria, como ocurre en el sistema somatosensorial, va directamente a las cortezas gustativas. Las cortezas gustativas se encuentran en el lóbulo parietal, entre el lóbulo parietal y el temporal, en la ínsula. La ínsula es la principal corteza gustativa y a su vez envían también información al lóbulo frontal, al opérculo frontal, donde también se encuentra la corteza, parte de las cortezas gustativas. En resumen, y como mencionamos previamente, las papilas gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua la información viaja por el par craneal séptimo, las papilas gustativas del tercio posterior de la lengua viajan por el par craneal
glosofaringeo, noveno, y las papilas gustativas del epiglotis y la faringe viajan por el par craneal décimo o nervio vago. Estos pares craneales entonces sinaptan en el núcleo del tracto solitario y las neuronas del núcleo del tracto solitario se conectan con el núcleo talámico ventroposteromedial. A su vez, las mismas neuronas del núcleo del tracto solitario u otras neuronas también envían información hacia el hipotálamo y también información hacia los núcleos de la amígdala. La amígdala procesaba las conductas del miedo, la ansiedad y la agresión, y a su vez recibía mucha información también olfatoria y la conectaba con la corteza entorrinal. A su vez la amígdala recibe entonces conexiones bilaterales del núcleo del tracto solitario, también regulando comportamientos inducidos por el gusto o regulados por el gusto, así como el olfato, y el núcleo del tracto solitario se conecta con el hipotálamo y también regula conductas, por ejemplo, de tipo apetitivo relacionadas con el sentido del gusto. Las papilas gustativas contienen aproximadamente entre 50 y 100 células gustativas epiteliales. Estas células, que son los receptores gustativos, hacen contactos sinápticos con los procesos distales de las fibras de los pares craneales noveno, décimo y séptimo, como dijimos previamente. Acá vemos los contactos sinápticos. A su vez, acá las vemos a las células gustativas epiteliales marcadas con gusducina, un anticuerpo antigusducina, y gusducina es una proteína G asociada al proceso de transducción gustativa. Acá las vemos marcadas en rojo. Aquí abajo vemos sobre la lengua la distribución de las distintas papilas gustativas, como las papilas fungiformes, las papilas foliadas en la parte posterior y lateral, mientras las papilas circunvaladas están en la parte posterior en la línea media. A su vez hay papilas gustativas en el paladar, en la epiglotis y en la faringe. Las células gustativas, receptoras, se renuevan todo el tiempo a partir de células epiteliales proliferativas que se encuentran en la papila. Los receptores y los segundos mensajeros asociados a los diferentes gustos son de distinta naturaleza. Por un lado, el salado, que responde al cloruro de sodio disuelto en la saliva. El sodio libre lo que hace es entrar a favor de su gradiente electroquímico a través de canales pasivos específicos para el sodio, sensibles a milorida. Estos canales son comunes en muchas células del organismo, no son regulados, y el sodio directamente disuelto en la saliva entra a favor de su gradiente electroquímico y genera entonces un potencial, una despolarización y un potencial receptor en las células receptoras gustativas. A su vez, las moléculas ácidas liberan protones también en la saliva, y el aumento de protones en la boca hace que los protones ingresen a través de canales específicos de protones a favor también de su gradiente electroquímico, generando también despolarización por entrada de cargas positivas y un potencial receptor en estas células. A su vez, las células que contienen receptores para el gusto dulce lo que hacen es expresar una proteína heteromérica, es decir, formada por dos unidades, T1R2 y T1R3, y estas entonces funcionan en conjunto unidas a una proteína G. Los azúcares, como la glucosa, se van a unir a estas unidades y van a generar entonces la activación de proteína G y la formación de segundos mensajeros, y también un cambio en la polaridad de la membrana, una despolarización y un potencial receptor. A su vez, los aminoácidos, y en particular en humanos el glutamato monosódico, conocido como umami, que es un gusto muy apreciado, y el glutamato en particular, ¿por qué? Porque es el aminoácido más importante que se une con mayor afinidad también a un receptor heteromérico acoplado a una proteína G, formado por las subunidades T1R1 y T1R3. La subunidad T1R3 se repite en ambos casos y es muy necesaria para que se transduzcan ambas señales. Entonces, los aminoácidos, principalmente el glutamato, se van a unir, van a activar este receptor. Los otros aminoácidos también se unen, pero con menor afinidad. Activan a la proteína G activa una fosfolipasa C, esa fosfolipasa C produce IP3, inositol trifosfato, que se une a canales de calcio en la membrana de las células receptoras gustativas llamados TRPM5. El calcio ingresa a las células por su gradiente electroquímico y también provoca una despolarización y un potencial receptor.
Las moléculas que van a generar el gusto amargo, por otro lado, también se disuelven en la saliva e interactúan con un receptor monomérico, en este caso llamado T2R. Este receptor monomérico también está acoplado a una proteína G que es diferente, llamada gudusina en particular, que también activa una fosfolipasa C, que también produce inositol trifosfato, y el inositol trifosfato abre también estos canales TRPM5, el calcio ingresa y provocando entonces el potencial receptor despolarizante. Bueno, finalmente la transducción gustativa ocurre porque, como dijimos previamente, las moléculas, el sodio que da el salado o los protones que van a dar el gusto ácido entran directamente por los canales pasivos, provocando una despolarización de la célula receptora. A su vez, el dulce, el amargo o los aminoácidos activan a la proteína G, que activa a segundos mensajeros el IP3, que abre canales catiónicos también, la entrada de calcio, provocando despolarización. Esta despolarización provocada por las moléculas gustativas genera el potencial receptor, que a su vez también activa a canales de sodio voltaje dependientes en el dominio vasolateral de la célula gustativa. Esta entrada de sodio también aumenta la despolarización e incrementa el potencial receptor. Este potencial receptor, a su vez, lo que hace es abrir esta despolarización, provocada también por el sodio, abre canales de calcio voltaje dependientes, el calcio entra por estos canales, está cerca de los sitios activos y provoca la fusión de vesículas con serotonina. La serotonina liberada del espacio sináptico se une a receptores postsinápticos específicos de serotonina y genera PEPs, potenciales excitatorios postsinápticos, en el aferente sensorial, que es la rama distal de los pares craneales mencionados previamente. Si estos PEPs se suman en el tiempo y en el espacio, van a generar entonces en la zona de menor umbral, en esta rama distal, potenciales de acción que tendrán mayor o menor frecuencia dependiendo de cuántos PEPs y la amplitud de los PEPs, de cuántos PEPs se sumen y de a qué amplitud lleguen. A su vez, también se abren canales de potasio en la célula epitelial receptora, que van a repolarizar la membrana una vez que se fusionaron las vesículas y se liberó la serotonina.